Buenos días, jóvenes. Disculpen por la demora del material que les tenía que enviar, pero ayer estuve de ponente internacional en un evento, no me fue posible hacer el video antes. Lo que consiste es que ustedes me puedan presentar el material casi completo, ¿no? Los avances ya sea en los dos modalidades de titulación, ya sea en proyecto o ya sea en el caso clínico. Uno, en el proyecto, que me puedan presentar ya el proyecto, ¿sí? Y en el caso clínico, poder avanzar a una cierta parte de la redacción del caso clínico, ¿sí? Empezamos primero con la modalidad de proyecto. En el proyecto, lo que me tienen que presentar para el día martes, uno, iniciando porque ya es escrito, tiene que ser la página de la carátula, ¿no? Con todas las características que ya les di en clase, manteniendo lo que es la universidad, la facultad, la carrera, el logo, el título de su trabajo. Recuerden que debajo del título del trabajo poner que es trabajo o proyecto de investigación para optar el título de odontólogo, ¿sí? Luego viene el autor, el tutor. Recuerden que en autor poner lo que es su primer grado que ustedes tienen, que es el bachiller, en las iniciales BR, ¿verdad? El autor, respetar el grado académico del tutor, perdón. El grado académico del tutor puede ser maestro, magíster, doctor, siempre y cuando tenga el grado doctoral, o si es especialista, mantener las iniciales ESP, ¿no? Luego viene Riobamba, Ecuador, y el año, ¿sí? El resumen en el proyecto de investigación. Recuerden que el resumen debe contener casi todas las partes del proyecto. En el caso del proyecto, nos quedamos con lo que es el objetivo, ¿sí? La descripción del material y métodos, punto seguido, y qué resultados esperas llegar. Es decir, el resumen, es decir, para qué lo haces, cómo lo haces y qué esperas tener de ello, ¿sí? El para qué, el cómo y qué esperas tener de ellos, ¿sí? Recuerden, por favor, que no debe exceder las 250 palabras. Recuerden siempre redactar de manera impersonal, ¿sí? Luego vamos para lo que es la introducción. En la introducción, de la misma manera, se redacta en estilo impersonal y se va a redactar en tiempo futuro, ¿sí? En tiempo futuro es lo que uno espera llegar a hacer. Pero primero, antes de redactar esta parte de la introducción, ustedes han tenido que buscar información. Van a tener que haber buscado información, es decir, haber buscado en las bases de datos e ir organizando de lo general a lo específico. Recuerden, por favor, armar párrafo por párrafo, párrafos homogéneos, no párrafos pequeños y párrafos grandes, no, párrafos homogéneos, ¿sí? Donde la primera parte de la introducción deben describir el estado del arte del tema. ¿Y qué es el estado del arte? Es toda la revisión bibliográfica que ustedes hacen del tema, pero enfocado al trabajo que están realizando, ¿sí? Enfocado al trabajo. Tienen que también definir el problema de investigación, ¿sí? Como un apartado aparte ponen problema de investigación y redactan cuál es el problema de investigación. Luego, ustedes me plantean la hipótesis. La hipótesis siempre y cuando exista una hipótesis explícita. Recuerden que algunos trabajos descriptivos no tienen una hipótesis explícita, sino tienen una hipótesis implícita, ¿sí? Pero por lo general los trabajos de investigación tienen hipótesis, ¿sí? Entonces la van redactando. Y en la última parte de la introducción tienen que también poner la justificación, ¿sí? La justificación es el por qué estás realizando este estudio, por qué, para qué es necesario este estudio. Ustedes tienen que justificarlo de esa manera, incluyendo también referencias bibliográficas. Entonces, ustedes en la introducción me hacen el estado del arte, la revisión bibliográfica, definiendo pues tus variables de investigación, lo que pretendes hallar en la investigación, ¿sí? Defines el problema y justificas. Más o menos esta parte de la introducción, en esta parte del proyecto podemos considerarla de 3 a 5 páginas, ¿sí? De preferencia, por favor, háganlo en base a 5 páginas más o menos. Luego viene la formulación de objetivos.
En los objetivos puede haber un solo objetivo, ¿sí? Pero en algunos casos puede haber más objetivos. En el caso que pongan un objetivo es el objetivo general. Y en el caso que pongan más objetivos, quiere decir que hay objetivos específicos, ¿sí? Siempre recuerden la formulación de los objetivos, que el verbo utilizado está en infinitivo, ¿no? Es, por ejemplo, es diagnosticar, tratar, identificar, analizar, ¿sí? Antes de cada oración. Luego viene ya la metodología. La metodología es cómo lo vas a hacer tu trabajo. Acá describes el material que vas a utilizar y los métodos que vas a utilizar, ¿sí? Acá tienes que definir el contexto temporal y geográfico en que se va a hacer el trabajo de investigación. Contexto temporal quiere decir que en qué lugar, ¿sí? En qué tiempo lo vas a realizar. ¿Dónde es el lugar, el tiempo, las fechas que vas a utilizar? Tu muestra, tu población de estudio, en quiénes vas a trabajar, ya sea en bacterias, en animales, ya sea en personas, ¿sí? Debes definir la muestra, cuánto de esa población total tú vas a utilizar. La muestra es el número de individuos que tú vas a utilizar, ¿de acuerdo? Las variables de estudio se identifican y describen cada una de las variables de estudio y las categorías que serán utilizadas. Es decir, cuáles variables tú vas a utilizar en este trabajo. Luego vienen, describes las técnicas y los procedimientos, es decir, pones como subtítulos qué procedimientos vas a realizar. Toda esta metodología va a estar redactada en futuro, ¿sí? Se explicará, se analizará, se realizará. Entonces, tiene que ser en futuro. Luego, también tienes que ponerme qué tipo de procesamiento estadístico vas a realizar, ¿sí? Si esto todavía no lo tienen, ya lo conversaremos en clase, ¿sí? Pero necesito que ya me vayan avanzando qué tipo de pruebas estadísticas se pueden utilizar para el tipo de trabajo que tienen. Sería bueno que consulten a un estadístico a ver el tipo de trabajo que tienen, qué tipo de pruebas se le puede realizar. Y por último, las consideraciones éticas. Consideraciones éticas que se van a utilizar principalmente enmarcadas, si es que es con uso de animales, qué consideraciones éticas que se tienen, ¿no? O si es que es con personas. Y luego realizar las referencias Vancouver, en la cual se les está dejando un link donde pueden ver cómo se va citando la referencia Vancouver. También adicionalmente a esto, y para terminar, en lo que es proyecto necesitamos el cronograma, ¿sí? Quiero que me digan en cuánto tiempo pretenden realizar el trabajo, y una vez que ya tienen el proyecto, cuándo inicia la recolección de datos, en qué mes, ¿sí? Puede ser agosto, septiembre, octubre la recolección de datos, el análisis de datos hasta fines de octubre, noviembre, y la redacción final hasta el mes de diciembre, ¿no? Es un ejemplo que les pongo. Ustedes, quien decide el tiempo que demora los trabajos son ustedes. Recuerden que entre más rápido hagan, más rápido también será su proceso de titulación. Y una vez que esto hasta ahora es lo que me tienen que presentar el día martes. Lo que es el informe de investigación todavía no les dejo la información porque primero cumplimos con el proyecto. Luego del proyecto ya hablaremos un poco más acerca de lo que es el informe de investigación. Luego tenemos que hablar de la otra modalidad, y la otra modalidad es lo que es la presentación de caso. Y en la presentación de caso, recuerden que sus títulos ya fueron analizados en aula, ¿sí? Recuerden que las características de la carátula son las mismas que la del proyecto, así que no las voy a volver a explicar. Las páginas preliminares tampoco las voy a ir revisando, eso ya será en el documento final, ¿sí? Vamos a empezar con lo que nos interesa, que es el cuerpo presentación del caso. Entonces, hablamos con la introducción. Esta parte ustedes ya la tienen que tener hecha. Ya saben buscar información, saben utilizar bases de datos. Tienen que ir hablándome del caso que van a realizar, ¿sí? Una revisión bibliográfica de lo que trata el caso, ¿sí? Documento, esta parte tiene que ser más o menos de 3 a 5 páginas, por favor, en la cual ustedes hacen una revisión bibliográfica. Recuerden que es de 3 a 5 páginas, debido a que ustedes, de preferencia 5, porque ustedes ya están utilizando el tipo de letra y el espacio requerido, ¿sí? Porque con espacio simple y eso se puede hacer en menos hojas, pero queremos una presentación formal, quiere decir que ustedes ya tienen que respetar las normas de presentación.
Por lo tanto, ahí se va a expandir un poco más el texto. Entonces, de preferencia, de 3 a 5 páginas. ¿Sí? Recuerden que el último párrafo en su introducción es el párrafo objetivo, ¿sí? En el cual tú vas justificando el porqué del caso y dices a qué quieres llegar con el caso, en el último párrafo. Recuerden también tener párrafos homogéneos. En la descripción del caso ya es una parte donde se va a realizar toda la parte del caso, ¿no? En esta primera parte no me van a llegar, digamos, a tratamiento, porque el tratamiento imagino que lo realizarán en el transcurso de los meses, ¿de acuerdo? En la descripción del caso me tienen que llegar a la anamnesis, ¿sí? Donde la anamnesis tiene que ver con, ¿sí?, la historia clínica del paciente, los antecedentes, ¿sí? Se detalla la importancia de qué es lo que estás, de qué paciente está llegando a atenderle, ¿sí? Con qué otras relaciones, ¿sí? Qué enfermedades ha tenido, porque esto se va a utilizar muy importante para la discusión del caso. Luego de la anamnesis, sí, que está relacionado con la historia clínica y todo eso, ustedes en la anamnesis tienen que ir redactándola por párrafos, ¿sí? Nada como la historia clínica que ustedes tienen, sino por párrafos, párrafos homogéneos, y me lo van redactando. La otra parte que tiene que incluir es hasta la exploración física. La exploración física tiene que ver la descripción detallada del paciente, ¿sí? Y de lo que tú estás observando. Y además de esto, tú tienes que llegar a unas pruebas complementarias, si es que están realizando pruebas complementarias, y llegarme hasta el diagnóstico. Es decir, ustedes para el día martes tienen, o martes o miércoles, de acuerdo que tengamos clase, me tienen que presentar hasta este acápite. ¿Qué significa? Diagnóstico. Quiere decir que tú has llegado hasta el diagnóstico, para lo cual ya has tenido que, en el diagnóstico, tomar las fotos necesarias, ¿no? ¿Qué diagnóstico llegaste? ¿Con qué foto, con qué imagen o con qué evidencia llegaste a ese diagnóstico? Con esa información tienen que presentarme hasta el día lunes. Recuerden, por favor, recomendaciones: utilicen párrafos homogéneos, utilicen las bases de datos que han aprendido a buscar información. Recuerden que el estilo de redacción o el estilo de las referencias bibliográficas es en estilo Vancouver, así que vayan utilizando, ¿sí? Y recuerden también en tener los aspectos técnicos de la presentación. Los aspectos técnicos, por esta vez, me lo pueden imprimir por ambos lados, ¿sí? Es una redacción para ambos lados, ¿sí? No les voy a poner un mínimo de hojas, tampoco un máximo, porque el documento está incompleto, pero ya saben, ¿no?, que si la introducción tiene de 3 a 5 páginas y el material y métodos tiene de 3 a 5 páginas, más o menos me tienen que presentar un promedio de entre unas 7 a 12 páginas más o menos para ese día, ¿no? El informe de la tesis es una sumatoria que incluye acápites de introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Y en el caso del estudio caso, se contabilizan las páginas de la introducción, descripción del caso, discusión, conclusiones y recomendaciones. Recuerden los márgenes de la impresión, por favor: superior, inferior y derecha 3, izquierda 4. Pie de páginas numerados. Tipo de letra Times New Roman 12 puntos, espacio interlineado de 1.5. Tipo de papel el A4 y la impresión por ambas caras. La impresión por ambas caras en esta vez para lo que es las revisiones, pero ya cuando toque una presentación final ya tendrá que ser la impresión por una cara, ¿sí? Si tienen alguna consulta, alguna duda, en base a su delegada me preguntan por vía WhatsApp y yo ya se los estoy respondiendo con un mensaje de voz, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos hasta el martes y el miércoles dependiendo del grupo.